El 1 de mayo sigue siendo una fecha referente para los y les trabajadores. Y es la fecha en la que nos refitamos lo que somos, la sociedad que produce, la sociedad que genera riqueza y, lo más importante, la que constituye la mayoría a la que hay que existir justicia. No podemos seguir pagando la corrupción, no podemos seguir calteniendo a todas las alimañes que existen para crear leyes que no sirven más que para reprimir les lluches, para regular los derechos de las mujeres o para privatizar los servicios públicos que son los únicos que pueden garantizar la igualdad de oportunidades. Sectores como la sanidad o la educación pública están siendo arruinados. Quieren hacer negocio con la nuestra salud y la educación de la mocedad. Les beques de los estudiantes mengüen, les coles de espera de los enfermos aumenten y son desviados a lo privado en cuenta de invertir en hospitales y centros de salud. Los maestros y les maestres vemos cómo faltan recursos para comedores y libros, vemos cómo se cierran las aulas de escuelas públicas y cómo falta profesorado para atender las necesidades educativas. Y vemos a las familias que no lleguen a últimos de mes. Se deriven recursos mientras tanto a los centros privados, pertenecientes la mayoría a la Iglesia Católica, la misma que se enriqueció en los caberos años poniendo el su nombre miles de propiedades en los registros oficiales, la misma que transmite valores clasistas, que transmite valores machistas y que justifica la enseñanza separada entre niños y niñas. Aunque intenten narcotizarnos y monopolizar la realidad, la clase obrera no tragamos ni vamos a tragar. Enfrentámonos a una nueva ofensiva que recorta derechos laborales, sociales y políticos. La riqueza concéntrase en unos pocos manes a cuenta de robar de las nuestras conquistas sociales. No vamos a desear que los servicios públicos, las pensiones ni el derecho a la lucha caigan al dictamen de la UE, el Banco Central Europeo o el FMI. Ni la ley Mordaza, ni el nuevo Código Penal que criminalice los movimientos social y sindical van a poder quitarnos la voz. Desde todos los requesos seguiremos saliendo a exigir justicia, justicia para las mujeres, que todavía tenemos que luchar para garantizar la soberanía sobre los nuestros propios vides. Justicia para acabar con la precariedad de los y de los trabajadores, para los parados y paraes, y la gente mozo que tiene que emigrar a buscarse un futuro fuera. Para los pensionistas de hoy y de mañana, para la gente refugiada que quieren hacer invisible, para acabar con la provitud energética y con la destrucción ecológica del planeta. Justicia para acabar con los ladrones, los corruptos y todos los cómplices que dejen que ese sistema vaya a convertirnos en esclaves y esclavos al servicio de unos pocos. Estamos viendo cómo la gente, cansado de tanta pérdida de derechos, está pidiendo referentes que pongan freno a este rodillo que nos quiera aplastar. Los sindicatos de clase y alternativos tenemos una responsabilidad social muy grande en estos momentos. Tenemos que creer en nuestras capacidades para enfrentarnos y paralizar las políticas de la troika, la imposición de la moneda única, del euro, que es una de las herramientas económicas que utilicen para justificar los retallos y para impedir ningún margen de actuación y autonomía que suponga una alternativa. Si no lo hacemos nos, hay otros que están viniendo a ocupar ese camino. La extrema derecha avanza por todas partes. La Europa social que prometen y una falacia. La política monetarista basada en el euro no crea crecimiento ni empleo, sino que los destruye. No pudiendo controlar la propia moneda, el Estado afuégase cada vez más pagando la deuda y los intereses a la banca privada. Y ya sabemos de dónde salen todos esos perres. El sindicalismo de clase y alternativo tiene que agarrar puxo, tiene que construir y suscitar alternativas sociales, tiene que transmitir el mensaje de la esperanza a través de la lucha social y sindical. Experiencias como las asambleas de trabajadores en lucha, la plataforma contra los tratados internacionales de libre comercio, las movilizaciones del movimiento feminista contra el feminicidio.